Quinta Feria Virtual del Libro de Cajamarca, Perú, unidos por un país lector. A continuación presentamos la conferencia Poesía Tuzán, a cargo de la escritora, docente e investigadora peruana María Alexandra Arana Blas. Bienvenidos. Hola, me llamo María Alexandra Arana Blas y soy candidata a doctorado en el programa de Hispanic Languages and Literatures en la Universidad de Pittsburgh. Y el día de hoy voy a hablar sobre poesía tuzán. Para entender la historia de la poesía tuzán, primero hay que entender la migración china al territorio de Latinoamérica y específicamente al territorio del Perú. Normalmente tenemos esta idea de que la migración china llegó al Perú en el siglo XIX. Sin embargo, es más antigua esa historia. Algunos historiadores como Tatiana Seijas en el libro Asian Slaves in Colonial Mexico ya habla de las relaciones que se daba eh, entre Asia y Latinoamérica durante la época de colonia española. Específicamente en el área del Pacífico español, el Océano Pacífico, que conectaba el Virreinato de Nueva España, hoy en día México, con la Capitanía General de Filipinas, hoy en día Filipinas, y el Virreinato del Perú. La ruta que se había establecido se llamaba la del Galeón de Manila, que iba desde el puerto de Manila en Filipinas hasta Acapulco en México e incluso llegó al Callao. Sin embargo, por decretos, esta ruta se detuvo. Y no solamente esta ruta marítima traía de Asia a las Américas objetos de gran valor de Asia, sino también lo que se denominaban los esclavos chinos. Estos esclavos chinos en realidad provenían de muchas zonas de Asia, especialmente Filipinas, pero también venían de Japón, venían de China, venían de la India. Y una vez eran extraídos, secuestrados estos cuerpos de dichos territorios, pasaban por un proceso de evangelización y aculturización en Filipinas. Eh, Eran evangelizados por sacerdotes, se les enseñaba la lengua, el español, se les enseñaba usos culturales, ¿no? Y por eso llegaron a tener un gran valor en el área de las Américas. Así cuando llegaban a estos virreinatos, tenían la categoría legal de esclavos. Sin embargo, estos esclavos después de un tiempo podían comprar su libertad y automáticamente adquirían la categoría de indígena. Sin embargo, eso no significaba de que los esclavos chinos estuviesen en buenos términos con las comunidades indígenas, sino que Seijas también ve las fricciones que hay entre ambas comunidades. Eh, pero lo cierto es que difumina las categorías legales de qué es ser un esclavo, qué es ser un indígena. Y a pesar de estas fricciones, lo cierto es que también estos migrantes esclavos chinos eh, fueron parte de la cultura popular. Y específicamente en el caso de México, mencionan el caso de Catarina de San Juan, que es una santa popular que proviene de la India, que fue parte de la nobleza. Sin embargo, por ser muy piadosa, llegó a tomar la categoría de una santa popular, ¿no? Hasta el punto de que también su nombre de pila, que es China Poblana, le fue dado a un traje típico de México. Ahora, si queremos hablar del caso un poco más temprano, ¿no? Más actual, siglo XIX, finales del siglo XIX, en la temprana República del Perú, podemos ver de que en 1849 es que empiezan a llegar grandes olas de migración china al Perú. Y esto se da por la Ley General de Inmigración o popularmente llamada la Ley China, que fomentó la inmigración de culíes que puedan trabajar en agricultura y también en extracción guanera. Sin embargo, no solamente llegaron chinos culíes, también llegaron irlandeses y alemanes.
Llegaron aún más esclavos chinos después de 1854, con la abolición definitiva de la esclavitud afroperuana por parte de Ramón Castillo. Por esta misma época, por la Guerra del Pacífico, que sucedió entre 1879 y 1883, algunos autores como Heidi Tin Sam ven cuál fue el rol de los culíes chinos en esta época. Es así que dice de que los culíes chinos se unieron al ejército chileno porque tenían la esperanza de que si ganaba Chile, el trato hacia estos migrantes iba a ser mejor. Sin embargo, ellos no son el único caso, porque también campesinos negros y mestizos se rebelaron contra las élites criollas. También otro autor como Eduardo Subirats menciona el caso de Mariátegui, quien en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicada en 1928, eh, ve la relación entre China y Perú, lo que él llama la dimensión oriental entre ambas regiones, donde hay una similitud entre la cosmología, el código moral, una tendencia al escepticismo chinos y de los indígenas peruanos. Sin embargo, cuando Mariátegui se refiere a los migrantes chinos, lo hace de una manera en la que ensalza la cultura milenaria china, pero a los cuerpos migrantes que están en el territorio peruano, los pinta como improductivos, ociosos, drogadictos, portadores de enfermedades. Todos estos conceptos orientalistas que se vinculan a la idea o imagen de los migrantes chinos como una plaga amarilla. Vemos entonces cómo a inicios del siglo XX, finales del XIX, se crea todo un discurso, la pregunta de qué es el Perú. Hay todo un tema de la exclusión china sobre el territorio peruano y la identidad peruana. Por ejemplo, tenemos a estos dos autores, Carlos Mariátegui y Pedro Zulem. Mariátegui, que ya lo mencioné antes, él traza la idea de mestizo como la unión entre lo indígena y lo criollo, ¿no? Pero en esta idea excluye a la población china y también excluye a la población afroperuana. Y con respecto a la población china, dice que no contribuyen económico, social ni culturalmente. Eso, a pesar de que en esta misma época, y Lozano Herrera estudia este caso, de que ya existían eh, personas chinas, sobre todo hombres chinos, porque eran los que mayormente habían migrado al Perú, los que ya se habían incorporado a la fuerza de trabajo, se habían unido con mujeres chinas, chino-peruanas y andinas, eh, y habían creado modestas empresas en la costa. Asimismo, llama la atención que Mariátegui guarde silencio durante la violencia que sufren los inmigrantes chinos y japoneses durante el ataque a sus tiendas en 1919. Otro caso en la misma época es el de Pedro Zulem, cuyo padre es chino y su madre es indígena. Y guardó silencio durante los múltiples disturbios antichinos en 1909 y 1919. Pero hay que leer con más cuidado a este autor. Lozano Herrera nos señala de que es necesario que consideremos su defensa mientras Zulem defendía los derechos indígenas, porque él fue el fundador de la Asociación Proindígena, también mantenía comunicación constante con la comunidad china y sus distintas instituciones en el Perú. Así López Calvo nos dice de que Pedro Zulem muy probablemente hizo uso del discurso indigenista a falta de un discurso que reflexione sobre la condición de los migrantes chinos en el Perú. Es así como hay una identificación con la población indígena que es usada para hablar también de la situación de los migrantes chinos en el territorio nacional. Vemos entonces que hay una tensión en el discurso en estos siglos, ¿no? Por un lado tenemos lo que ya mencioné, que es el concepto de la plaga amarilla, que muy bien lo estudia Daisy Sarabia en su tesis de maestría sobre la revista Variedades. Y por otro lado,
tenemos la construcción del migrante chino como una minoría modelo. Estas como historias que no son muy conocidas, que se sabe por historias orales, si has crecido en la comunidad china y has escuchado estas historias, y que no forman parte de la educación de cómo se construyó el Perú, ¿no? Lo que sería la formación de la comunidad china como una minoría modelo, cómo se inserta económicamente con éxito y social y culturalmente al territorio peruano. Y estos discursos en realidad se mantienen hasta el día de hoy, no son algo que ya pasó, que se ha quedado en el siglo XX, no, sigue hasta el siglo XXI. Ejemplos muy frescos, muy claros, acá con algunos screenshots que he puesto. Si queremos hablar de la plaga amarilla, podemos pensar en los chifas y las noticias que la prensa escrita y televisiva nos muestra sobre estos locales. Estos discursos de qué carne usan, de que dependiendo del lugar donde se ubican, probablemente la salubridad sea menor o incluso pésima, este tipo de ideas, ¿no? Ideas que son usadas por autoridades municipales, los que inspeccionan estos locales, lo utilizan para muchas veces pedir dinero a los dueños, eh, pedir coima a los dueños para que les pasen la inspección, ¿no? Pero también se aprovechan de lo que creen es la falta de dominio del español por parte de los dueños de estos chifas para, para multar a los dueños y que el municipio tenga más dinero, o en su defecto, pedir coimas. Entonces, así es como se perpetúan ideas como la plaga amarilla, o también, como hemos visto en el caso del COVID, ¿no? Que personas descendientes de chinos en el Perú estaban en la calle y eran percibidos como peligro y como una plaga, como portadores del COVID. También tenemos el caso, por ejemplo, de minorías modelo actuales, como el caso de la familia Wong, la corporación Wong, con sus múltiples empresas y cómo es que, entre comillas, son el motor económico del país. Y todos los discursos que promueven a través de sus medios de comunicación. Es así como se nos invita a preguntarnos, ¿qué es ser Tuzán? ¿En qué consiste ser Tuzán en el Perú? Bueno, hay que entenderlo como una dualidad. Es ser peruano con herencia china y es autorreconocerse bajo esa categoría. Uno puede ser descendiente de chinos en el Perú y no conocer la categoría de Tuzán, y está bien. En realidad la categoría de Tuzán es una etiqueta que tiene también una carga política y tiene toda una larga historia, ¿no? Pero eso puede ser conversado en otro espacio. Lo importante es saber de qué consiste en una dualidad y duplicidad que muchas veces autores como Celia Wu, Julia Wong y Siu Kam-wen hablan mucho en su literatura. Ya hemos visto a Celia Wu y después vamos a ver a Julia Wong y Siu Kam-wen. Eh, Consiste también en el reconocimiento de que existe una polaridad, ¿no? Existe la herencia china y también el crecer y ser parte de la herencia peruana, pero ¿cómo es que conjugas ambas? Ahí es cuando se da una suerte de complementariedad que crean a la persona y construyen su identidad. Es así como se da lo que se entiende como el sujeto como, o la persona como intersectada, atravesada por muchas influencias, ¿no? Por nacionalidad, sexo, género, sexualidad, clase, origen étnico, entre otros. Entonces, una vez hemos visto qué es la identidad, podemos hablar de qué es la literatura tuzá. Y para esto tenemos un gran libro, un excelente libro, que es el de Ignacio López Calvo, titulado Dragons in the Land of the Condor, Writing to Sun in Perú. Él parte con el caso de Pedro Zulen, que ya hemos hablado anteriormente. Luego estudia el caso de Siu Kam-wen, que es un autor de los años 80,
que migra joven al Perú, siendo un adolescente, y tiene que acostumbrarse a la lengua, a la nueva cultura, pero también llega al Perú en situación de pobreza, ¿no? Su familia es dueña de una bodega y él tiene que trabajar en esa bodega. Entonces todo eso lo vuelca en su literatura y es así como sus textos tienen lo que López Calvo llama una conciencia migrante o una conciencia de la colonialidad del ser, una conciencia de verse desfavorecido al crecer, vivir en un contexto que no es al que está acostumbrado. Asimismo, pues esta situación de pobreza en la que ha vivido es que es consciente de las dinámicas capitalistas y de autoexplotación que sufren los miembros de la comunidad china. Y muchas veces, por lo mismo de que no se maneja el idioma, la cultura, hay un sentimiento de encierro, porque siempre hay que estar interactuando con la colonia china, ¿no? Asimismo, hay una reflexión sobre los procesos de migración y la posibilidad de moverse libremente entre fronteras, culturas y sistemas sociales. Luego también analiza el caso de Xu Yun y Julia Wong Kong, donde ambas autoras han tenido esta experiencia también de migración a múltiples países. Por ejemplo, Julia ha viajado a Portugal, Alemania, Macao, múltiples países, y eso hace que también su poesía recupere esta multiplicidad de lenguas. Es una poesía, la de Xu Yun y Julia Wong, una que a veces se suele situar en la ciudad, ¿no? Eh, y por lo mismo que viajan mucho, hay una conciencia postnacional que cuestiona las fronteras nacionales. Sin embargo, también suele ser una literatura que no se centra en el sujeto, sino que lo ve en relación con la naturaleza o en relación con espacios fuera de la ciudad, como en el caso de Julia, en el norte del país. Y finalmente, López Calvo presenta el caso de Mario Wong y Julio León, que son autores que no hablan de la experiencia Tuzán, o sea, de ser sino descendiente en el Perú, sino que ellos desarrollan el tema del conflicto armado interno, la época de la violencia en los años 80, 90. Con lo cual, López Calvo quiere decir de que no solamente se habla, estos autores hablan de literatura Tuzán con temas tusanes, sino que hay una reflexión más allá. Y eso entonces nos lleva al siguiente tema, que es el de la poesía Tuzán, donde los temas en común, los ejes que encuentro en los autores que voy a presentar ahora, es el de la migración y el movimiento, qué es la nación, o cómo se mira el pasado, cómo se mira China y cómo se mira Asia. Pero hay que recordar nuevamente, los autores tusanes no tienen que hablar necesariamente estos temas. Hay muchos temas de los que hablan, pero el día de hoy estos son los temas que específicamente presentan. Para ello quiero comenzar con Tania Agüero Dejo, quien es muy interesante porque ella resalta esta dualidad de que ser Tuzán en el Perú también tiene muchas influencias, como por ejemplo el ser andino o también el ser de la selva o esto, venir de la costa o venir de la ciudad. Entonces, cuando uno quiere analizar la literatura tuzán, tiene que reflexionar sobre qué es lo peruano, ¿no? Entonces, escuchemos su poesía. Mi nombre es Tania Dejo, soy poeta y artista plástica de profesión. Durante la niñez tuve la oportunidad de vivir en la Puna del Cusco, a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Ahí conocí al maravilloso puma, al cóndor y a la zorra llanina que vivía en mi techo. También tuve la oportunidad de pasar tiempo con la gente de allá. Ahí pude ver su dolor, su padecer. Vi cuando mi padre muchas veces los rescataba del socavón. Y vi que también ellos trataban de alegrarse por medio de sus bailes y sus grandes colores. Era su manera de sobrevivir a lo que les tocó vivir. Recuerdo muchas veces haber acompañado a las señoras a lavar al río sus ropas y también recuerdo a jugar entre sus polleras. Sus colores me han acompañado desde muy temprano.
A regañadientes regresé a Lima por motivo de trabajo de mi padre. Y acá me acerqué a la poesía durante la adolescencia, por pequeños cuadernillos que a la fecha se han perdido. En el año 2007 escribo Route 66 de manera profesional como poeta de oficio. Y ahí conocí muchos migrantes en Estados Unidos y debido a esto trato sobre este tema. Conocí a muchas personas, entre ellos afroamericanos, también mexicanos, cherokees, también otros nativos. Y también conocí prostitutas, camioneros y pude conocer el padecer de las personas, que parece ser que en todo el planeta viene siendo el mismo. Del mismo modo, más adelante trasladé estos sentidos que están relacionados a la gente, a lo que se llama retratos, y a ver cómo también este tema se desarrollaba, y ver que sus padeceres se podían filtrar en sus ojos, en sus miradas. Sí. Entonces, la poesía de Tania Agüero nos habla de una experiencia migrante. Vamos a escuchar ahora uno de sus poemas. Scarlett, Open 24 Hours. Autopistas sin sentido, acompañan esta noche tus más perdidos pensamientos. Se cierne un cálido sopor dentro del auto, los vidrios polarizados agolpan tu pecho. Te preguntes si a esa hora tardía ya estará bailando descalza para ti. Al llegar te encuentras en la entrada con los vigilantes, una marejada de cosas pasan por tu cabeza. Las paredes negras se iluminan de luces liláceas. Escoges un buen lugar donde puedas depositar tus billetes de $1. Estiras tus piernas en la silla, te acomodas sin sopesar, sientes que su perfume se va acercando, sus manos abrazan tu cuerpo lánguido, te dan la bienvenida. Cuando baila, sus ojos te subyugan. ¿Cómo evitar mirarla? Esos cabellos largos, pelirrojos, te transportan hasta su cama. La barra está llena de borrachos, los pasillos de bebedores de cuerpos, sus instintos huelen a vapor errante, ahí dejan sus entrañas. Al fin ella te besa la frente, sin pensar en lo inútil del tiempo ni en lo efímero del recuerdo. Este poema de Tania hay que leerlo, en mi opinión, en el género road trip estadounidense, que muchas veces habla de la modernización de la nación, la unificación del territorio, ¿no? Pero también llama la atención porque la voz poética es una voz sin género, que entra en un contacto erótico con esta bailarina. Entonces, en este género de road trip que se caracteriza por la modernización, que haya la posibilidad de una voz no binaria o una voz lésbica es muy sugestiva, ¿no? Porque nos invita a repensar qué es lo que se necesita para modernizar la nación. No solamente es en términos heterosexuales, ¿no? Hombre, mujer, hijos, y con eso se desarrolla la nación, sino que también hay muchos deseos que forman esta, ¿no? El territorio nacional. Como también que a pesar de que se unifica y se controla el territorio, también hay espacios al margen que no son fáciles de controlar, ¿no? Y ahí es donde también hay una expresión para múltiples deseos lésbico o identificaciones no normativas como lo no binario, ¿no? Ahora pasemos a la literatura de Julia Wong-Comp, que también habla de la experiencia migrante. Hola, soy Julia Wong, escritora. Tuzán, nací en Perú, en el norte, y vivo en Albada, Portugal. Un poema de mi libro 18 poemas de Fake Love para Kenu Reis. El Chifa Nación, una pequeña casa de la cultura con sabor multivitamínico. El asesino de verduras da una vuelta de tuerca a los espacios con sus machetes. Ha recorrido, disfrutado, odiado. Para dar de comer hay que provocar hambre. La calle es maestra del sabor. Camino y luego existo. Deambulo por jirones de ciudades donde he celebrado mi cumpleaños. Siento. No puedo imaginar mi existencia sin un chifa. Es una nave que se visita con frecuencia. Hay algo entre familiar y cobijante, una caja de galletas con sorpresas. En inglés le llaman Chinatown y nosotros decimos con elegancia el barrio chino.
Es un espacio donde reconstruir la bonanza en una olla, hacer contrabando, jugar, escupir, masturbarnos o besar a un amante, comprar baratijas o sobarle la panza a Buda, incluso comprar ropa interior de imitación Calvin Klein. Podemos hacer o tener vergüenza de nosotros mismos, pegar pósters de Keanu Reeves en los baños. Esos andamios nos sitúan en la categoría de ciudadanos. Ahí coexistimos con la acusación de come perros. Ahí no hay etiqueta ni orden de cubiertos para el disfrute de las papilas gustativas, porque en la boca comienza donde todo lo demás termina. El valor de un plato de chifa aumenta acuerdo a la ubicación del restaurante en cuestión, mas no de la pericia del cocinero, ni de los ingredientes, ni de la decoración de color roja y dorada, o de la autenticidad de los dueños. Los platos repetitivos, chaufa, sopa guantán, en Perú no se dice chop suey, se dice saltao. Saltado de verduras, chancho, pollo, gallina, camarones, langostinos, champiñones con cashew, sin cashew, con tonkú, sin tonkú, con tausí, sin tausí. El paladar, divino órgano, demuestra con intensidad que estamos vivos. Es uno de los pocos medidores que no se deja engañar con propaganditas y novedades afrodisíacas. Se junta el hambre con el gusto, uy, sálvese quien pueda. Ni una canción de amor o Smells Like Teen Spirit nos liberará. El sabor sembrado en un niño no se cambiaría por nada. La comida es una de ellas. Más que la comida es la parafernalia. El chifa que nos enamoró por primera vez la lengua es la imperfección. Esos mozos enjutos amarillentos o esas ninfas con piel rosada observan cómo movemos la saliva. La vista, el oído se subordinan a los efectos del plato. Algo que una vez nos atrajo de un chifa en Lima nos hace volver y volver. Pudo ser la cercanía de la casa, el dueño, la dueña, los dueños, incluidos las mascotas, los olores, la ubicación de las plantas, la propaganda de Inca Kola, sin fecha determinada el Maneki Neku, que en realidad parece un gato japonés o lo que sea. ¿Quién no tiene un chifa de su preferencia? Ciudadano de la nación chifa, tarea de olor y de sombra convocar, evocar o asociar algún acontecimiento personal o cultural con la visita a un chifa predilecto. Nos convertimos en cocineros antropófagos de ingredientes desconocidos con los ojos, las palabras, el estómago, las vísceras. La memoria hace que otro se enamore de lo que nosotros nos hemos enamorado alguna vez, que otro se impresione con un ángel crocante salido del wok. Sigo sentada en la mesa central de un chifa olvidado en lince. La pared está sucia, el suelo no está muy pulcro, sale una mujer mestiza regordeta como pocas. Podría apostar a que se come las sobras. Trae un plato humeante con tofu. Cambiaré los muebles, iré a Vietnam y trataré de memorizar poemas de Juan Ramón Jiménez, pero nadie podrá darme la contraria de que esa mezcla de sillao y pimienta embadurnada, el pak choi y el enrollado de pollo es la piedra angular y genitiva de la creación de una bandera hecha con cáscaras de naranja y guión. Kenu, my love, have you ever tried Chinese Peruvian food? Ciudadano de la nación chifa. Es un verso muy potente de Julia con el que nos hace pensar sobre qué es la nación, cómo se construye y quiénes son los ciudadanos que la componen. Ya ella menciona que dentro del imaginario, el paladar, los afectos en el Perú, eh, ya ha abrazado la cultura y la herencia china, ¿no? Este abrazo de diversas culturas que es algo muy común en Latinoamérica, como lo mencionan algunos teóricos como Silvia Rivera Cusitanqui, usando el término chitsi, ¿no? Chitsi que se entiende como el régimen abigarrado o de unión de varios componentes, ¿no? Entonces somos una multiplicidad que se da por la constante migración, movimiento, en distintas condiciones realmente, ¿no? Pero al fin y al cabo, movimiento es algo que se da, ¿no? La transhumancia, el ser, el errar, el estar en constante movimiento, ¿no?
Y también vemos otra de las características que ya decía López Calvo, que era el de la experiencia cosmopolita, el caminar por la ciudad, o como dice Julia, camino, luego existo. Y así como Julia y Tania tienen esta experiencia de la migración hacia el extranjero o también hablan del constante movimiento, lo hacen otros autores que hablan ya del caso donde las voces poéticas se sitúan en el territorio peruano, ¿no? Como por ejemplo el caso de Hernán Hernández Comte, que él habla desde la experiencia de ser tuzán que ha nacido en Trujillo, que es el norte del Perú. Norte. Soy del norte, de Trujillo, heredero de los vientos, de la marea y de la duna, donde el polvo reclama su imperio vasto de antiguo desierto desplazado, a la vez que va lamiendo por las calles, las sombras y los pasos, los rastros, la memoria. Soy del norte, de Trujillo, heraldo de la hacienda y la colonia. Llevo en mi regusto el sudor de los cuerpos encorvados y su transpiración arcaica de asfixias y de espantos. Mi paz es el silencio de las cañas, al danzar mecidas por la cortina leve de los vientos, y la del vecindario de los muertos, visitados cada tarde por sus compañeros de crepúsculo de rosarios. Soy trujillano. Mi lengua es el taciturno idioma del desierto cuando se toma de la mano con el oído violeta del océano. Un eco de palabras vacías, un vaporoso tejido de lamentos, como el sueño largo de mi morada antigua, de mi corazón de ancianos y su milenario casco de naufragios. Pienso en ti, en tu vientre tibio, mi tierra trujillana, en tu tierno orgullo de adobes derruidos, en tu corroída madera de mausoleo nobiliario. Y sí, te extraño, madre estéril, cruel matriarca débil. Casi te extraño, ciudad de barro, maqueta de olvidos, alquimia de peligros a la distancia. Pienso en ti como cuando atardece en un día nublado y desde el horizonte aparece un rayo de canto tibio y oro plácido. Y es un momento, apenas un momento, capturado por la araña solar de los ancianos. Y es el cielo frío y es la tierra cálida. Y de repente se desata la lluvia como leve risa o vapor de llanto. Es tu beso tenue, la afligida madre en despedida. Vemos entonces cómo Hernán reflexiona sobre la ciudad, su arquitectura y su historia, tal y como también reflexiona sobre su propio cuerpo y la historia de migración que su propio cuerpo cuenta, ¿no? El recorrido de su familia. Él reflexiona en su poemario Herencia del Día sobre su nombre, sus rasgos, ¿no? Él dice, por ejemplo, en un verso, la arquitectura oriental de mi rostro es engañosa. Entonces hay que preguntarse, ¿qué es ser tuzán? Muchas veces el tema de los rasgos y el rostro son categorías insuficientes o engañosas, ¿no? Por ejemplo, en el extranjero muchas veces dicen, ah, los peruanos son achinados. Y hay peruanos que sabemos que no tienen herencia china, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces, ¿qué es ser tuzán? Hay una diversidad de formas de ser tuzán, ¿no? En algunos casos, como el de Julia Wong-Kom, por ejemplo, dos apellidos, el de Hernández Com, un apellido, quizás se ve en el rostro. En otros casos, por ejemplo, que son muy comunes, mi caso, yo tengo, ninguno de mis dos apellidos son chinos, pero la mamá de mi mamá es china, entonces por ahí viene la herencia. Y hay más razones por las cuales uno puede sentirse identificado con la herencia china o no, ¿no? Sin con eso anular las otras herencias, ¿no? Como la andina, la citadina, de la selva, de cualquier otra región que vengas, quizás también hay, de hecho existe herencia europea con China en el territorio peruano, ¿no? Entonces, hay que reflexionar al respecto, qué es ser tuzán y todo esto nos invitan estos autores. Y entonces, otros casos de la reflexión de la tusanidad, tenemos en el caso de la selva, ¿no? Con Bedrino Lozano Achuy y Sui Yun. Vamos a comenzar con Bedrino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Benigno Lozano Achuy. Soy nacido en Tarapoto,
en la ciudad de Las Palmeras. Soy escritor, soy poeta, tengo 5 libros de poesía, desde el 2001 hasta el 2016, que fue el último que hice, El Hacedor de Lluvia. Tengo también una saga de literatura infantil llamada Abril. Tengo 2 libros infantiles, novelas infantiles adicionales a esas, ¿no? Y también soy ahora, pues, parte de la comunidad Tusam. Soy un escritor Tusam, venido desde la selva peruana. Entonces, quiero compartir con ustedes un par de poemas. Agradezco la invitación de participar en este evento a Nilton, ¿no? Desde acá le mando un abrazo sincero. Voy con mi lectura. Voy a compartir 2 textos breves, muy íntimos de este último libro, El Hacedor de Lluvia, que hablan sobre el recuerdo de mi abuelo cantonés, ¿no? Y de mi abuela, ¿no? Ellos se unieron y fusionaron el oriente, ambos orientes, un oriente amazónico y un oriente de China, ¿no? Ahí va. Guillermo. Guiado por las antorchas de las Ménades, mi abuelo atravesó el océano en un barco de papel. Sus ojos rasgados marcaron el caudal de los ríos, convirtiendo a los hombres en peces y tortugas. Entre banderas rojas y dragones de jade blanco me sumerjo en su historia. Bebemos el rocío de las palmeras y masticamos un poco de chonta para saciar la sed. Decide iniciar la pesca. Con maestría arroja la caña y un pequeño cartucho al río. Un fuerte sonido invade la selva y enseguida anochece. De la ayahuasca su efecto es Elilia. Mi abuela se cobijaba en el humo de sus papachos. El olor del tabaco negro cubría los pasadizos interminables de la vieja casa. Ese aroma nos guiaba inevitablemente hacia su regazo. No conocía la palabra amor, sin embargo aprendimos a quererla. Con el tiempo sus ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad y de a poquito sus nervios se quebraron. Comenzó a trepar las paredes amarillas hasta convertirse en mujer araña. Un día no aguantó la soledad y se entregó a la luna. Muchas gracias. Es interesante entonces cómo Bedrino él mismo hace esta comparación, ¿no? De que hay 2 orientes, China y la selva. Eso nos invita también a cuestionar, ¿no? ¿Qué entendemos por Oriente, ¿no? ¿Dónde se ubica Oriente? Es muy difícil. Lo que algunos autores llamarían que debemos dislocar la idea, ¿no? De estas ubicaciones geográficas, Oriente, Occidente, ¿no? Em, También lo que hace Bedrino es establecer, ¿no? China y la selva, uno como un espejo del otro, ambos son Oriente, ¿no? Em, También lo que a mí me llama mucho la atención es que a pesar de que habla de la historia de la migración de su abuelo, que por historia sabe de que viene de otro lugar, sin embargo, la voz del abuelo es muy característica de la selva, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿de dónde proviene un cuerpo? Si es que hay una correspondencia entre el físico y lo étnico, a veces es un poco engañoso, ¿no? Y finalmente, la obra de Bedrino se vincula también mucho a la relación con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, al final de su poemario, la voz poética se convierte en un hacedor de lluvia, ¿no? Es uno con la naturaleza. Algo semejante a lo que pasa en el caso de Sui Yun, que ahorita vamos a colocar dos de sus poemas. Saudade. Cuando la noche se acaba, se secan mis labios pronunciando tu nombre. El ir y venir de la hamaca, ese vaivén que tanto me recuerda, al olor virgen de la tierra, con sus sonidos a grillos y saltamontes, y sus parpadeantes luciérnagas. La noche es un río negro, despertando el murmullo del universo. En cada plenilunio, el mar cantaba el desove de los peces, el ritmo acantilado a la orilla del mar, y las colas moviéndose hasta mollar en júbilo dentro de la arena. Es la víspera del desove. Bajo la callada luz de la noche, todo espanto es silenciado por la vida.
Vemos entonces cómo la poesía de Xu Yun, en lugar de centrarse en el ser humano, en el sujeto y la experiencia de este, habla del cosmos, ¿no? Y cómo el ser humano puede trascender, ¿no? En relación con la naturaleza. Se entrega al vacío, al infinito. Una cosa también que viene como influencia de esto, las espiritualidades, ¿no? Ella se relaciona mucho con ese tipo de literatura, también con el budismo. Eh, entonces, también toda esta influencia que pueden tener estos autores de diversas fuentes, ¿no? Como puede ser el budismo, como pueden ser imágenes de la naturaleza o hasta imágenes orientales, es algo que vemos en la obra de otra artista, como Fanny Jem Wong. Hola, mi nombre es Fanny Yen Wong, soy escritora Tuzán y compartiré con ustedes un poema titulado La golondrina del banco. Vestida de plumas de jade, vuela la princesita amarilla en los fríos vientos del norte del señor oscuro. Trae en la cintura un amuleto rojo mandarín. Ella lleva preciados papeles y tintas de humo. Avanza, chacha pálida, pequeña mariposa del Quiche, entre aromas de cerezo hacia los castillos dorados. Contempla con tus rasgados ojos la bóveda azul y piensa en el tiempo que navega sin sufrimiento. Pobre pájaro del bosque, dime qué guardas en el pecho, muchacha enamorada de los ciruelos maduros. Lleva a la muralla tus negros cabellos de que dejas, tus ricas y frescas moras, que el sorgo está retoñando. Pequeña ama de los grillos, ráfagas de hielo amenazan tus blancas aguas. No te niegues a la luz clara con el corazón confuso. Camina lenta en las noches de fuegos artificiales. Sé como el sabio escarabajo, las hierbas aromáticas crecen en los picos de la montaña, porque estás triste entre los extraños humanos. Gris mira el capullo del gusano verde que te devora. Flor de orquídea, golondrina del Banjo, acepta que la hiel mata la claridad de los sueños. Su humo espeso tiene pavorosos giros ladrones. La belleza a veces no es sensata y vanidosa mata. Aroma del oriente, nubla la diosa. Tu sonrisa es el pequeño arco del reflejo de la luna. Escucha en tu pecho el tanguear del viento volar. Begonia, conságrate al sol, luciendo tu hermosura. Niña de mirada triste, primavera perfumada, la hora pasada, a ellos les pusieron las vendas. Que ciegos caminen los fantasmas de la sed, por las sendas que los conduzcan al infierno. Vemos entonces cómo este poema de Fanny tiene ciertos elementos fantásticos, ¿no? Evoca muchas imágenes, imágenes que pueden tener motivos orientalistas. Sin embargo, esto tendría que invitarnos a reflexionar qué pasa cuando una voz tuzán, o sea, descendiente de chinos, recoge estos motivos orientalistas. Lo hace de la misma forma como a inicios del siglo XX, finales del XIX, Europa y Estados Unidos hablaban sobre orientalismo, nuevamente, ¿no? Orientalismo como o esta cultura esplendorosa o estos cuerpos decadentes, ¿no? Hacen lo mismo los tusanes cuando evocan motivos orientalistas en su poesía. Debería invitarnos a reflexionar sobre distintas formas de nostalgia, ¿no? Algo que Ignacio López Calvo en otros espacios también ha mencionado, ¿no? Asimismo, también nos debe hacer pensar, ¿no? Hay que recordar, los poetas tusanes son
sinodescendientes en el territorio peruano que abraza múltiples culturas, múltiples imágenes, ¿no? La misma Fanny me parece muy interesante cómo atrás tiene varios muñequitos de la cultura pop estadounidense, ¿no? Como Baby Yoda, o también tiene una figura de la Virgen María, ahí si no me equivoco. También tiene el gato que mencionaba Julia Wong, el gato del Chifa, o también tiene estas figuritas de la abundancia, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, en el acto de imaginación se hace referencia a múltiples imágenes, ¿no? No tienen que corresponder necesariamente con la realidad, ¿no? Pero también nos habla mucho de cómo es probablemente la sensibilidad en el Perú y la sensibilidad en Latinoamérica, ¿no? Si ya queremos hacer referencia a lo que hablan otros autores, como la ya mencionada Rivera Cusicanqui. Y para cerrar esta mesa, me gustaría hablar de el poeta Nilton Ma, eh, que él también habla mucho del tema de la dualidad, de la herencia andina y también de la herencia china. Eh, Habla también de la experiencia migrante, tanto él como yo en estos momentos nos encontramos en Estados Unidos, y el tema de la sexualidad, ¿no? ¿Qué es ser un cuerpo migrante, sexodisidente en un país, ¿no? Que no es el tuyo, específicamente, por ejemplo, Estados Unidos? Es una cosa que él explora en su último poemario. ¿Qué bestia escoges hoy para morir? Y pues esta exploración en general de la sexualidad, como también de la experiencia migrante, es algo que también hay en común con la obra de Julia Wong. Eh, y, y en la misma tradición se pone en duda los conceptos de frontera nacional, ¿no? El cuerpo migra, el cuerpo se mueve, siempre se ha movido a lo largo de la historia. Es recién en el siglo XIX, XX o incluso con Hola, las soy ideas Nilton Ma y esto es... con las ideas de colonización que se empiezan a establecer fronteras. Entonces, voy a ponerle play al video de Nilton, que es un poema dedicado a nuestra amiga Julia Wong. Tres rosas blancas y una oración en honor a Julia Wong. La sal que alberga el latido, que me escuece, que tiembla bajo el cielo en la mañana, aconteciendo a tu lado, siempre lejos. La voz herida sangra en mi pantalla, exprime tus palabras y las cuenta, ilusionada. Las observa latir en el dedo, en el temblor de tus ojos esperanzados. ¿Qué ilusiones nos quedan cuando el mundo cambiante ya no gira para nosotros? Cuando caen nuestros pelos para esparcirse sobre las sábanas de la cama recién enfriada, cuando el cuerpo se marchita y la carne languidece en la ventana, observando algún tiempo fenecido la cruel pulsación de su recuerdo, esa imagen de algún ser tan parecido a quien fuiste, a quien viste escapar de los espejos de tu alma. Languideces entre los tubos, ya solo quedan las ramas sin rastro de pétalos, pues te llevaste las espinas, dejándome las rosas. Tres blancas, una carta, una oración. Y esta enorme congoja que siento al vibrar de los mensajes, porque sé que no serán tuyos, porque sé que ya no volverás. Ahora ojeo los inciensos al ver, mientras recuerdo los ardores de la aridez, siempre en tus páginas, haciendo eco el desgarro de la punta sobre el papel cansado y ojeroso. ¿A qué patria volverá tu recuerdo? ¿En cuántas ciudades dejaste un lamento? Berlín, Macao, Hong Kong, Almada y tantos otros lejanos y cercanos, tan imposibles como Lima, nuestra Lima que llama, llameante, tu escarapela, tu blanquita,
tu lima andina ya nos llama. Y con esto deseo cerrar mi presentación el día de hoy, eh, que también va en honor a Julia Wong, eh, una amiga muy cercana que nos ha inspirado a muchos de los eh, que estudiamos literatura en el Perú. Fue ella también por la que empecé a estudiar literatura Tuzán, quien también me contactó con muchas personas de la comunidad Tuzán, artistas, estudiosos y demás personas, literatas en general, ¿no? Porque soy literata. Entonces, ella me contactó, me presentó a toda una comunidad y siempre le voy a estar agradecida por todo lo que ella hizo, por su gran obra, por siempre estarnos impulsando a tratar de conocernos más a nosotros mismos y sentirnos más cómodos en lo que somos, ¿no? En nuestra herencia, pero también en ver nuestra flexibilidad y posibilidad de ir más allá, ¿no? No solamente quedarnos en las fronteras nacionales, sino también la posibilidad de estar bien con nosotros mismos donde sea que deseemos estar. Y eso es otra cosa que nos lleva a reflexionar la literatura Tuzán. Es una literatura que invita a las personas, a los lectores, a quien escucha, a pensar más allá de las fronteras, a pensar y repensar la idea de nación. ¿De dónde viene? ¿Es natural o no es natural? Esta división que tenemos de que nosotros, los peruanos, y ellos, cualquier otra nacionalidad que queramos poner, ¿no? O ser más compasivos en cuanto a la situación de migración de las personas, ¿a qué lleva, no? Y tratar de generar una comunidad donde se trate de integrar a las personas, ¿no? Que han decidido migrar y crear las situaciones para que todos podamos vivir de la mejor manera. Entonces, con esto deseo concluir mi presentación el día de hoy. Quiero agradecer a la Quinta Feria Virtual del Libro de Cajamarca por el espacio y a Nilton Ma por la invitación. Y también deseo, como buena estudiosa, aquí dejar una corta bibliografía de las obras que he mencionado el día de hoy y los autores que mencioné el día de hoy. Y con esto doy por concluido. Muchas gracias y cualquier duda me pueden consultar.